Cuando hablamos de Máximo Marcelo Torcuato de Alvear, hablamos del presidente argentino con mayor prosapia, el único patricio, es decir, su abuelo Carlos de Alvear fue libertador de Montevideo, fundador de la patria, héroe de la independencia, presidente de la Asamblea del año 13, embajador en los Estados Unidos, guerrero del Brasil, un hombre con posturas políticas polémicas, pero sin duda un gran actor de los tiempos de la independencia. Su padre, Torcuato de Alvear, primer intendente de Buenos Aires, jefe de la campaña política que llevó a Roca a la presidencia, y él mismo, que era el octavo hijo de Torcuato, es decir, que tenía un destino de consentido y no demasiadas expectativas, tuvo ese mandato de que lo llamaran Máximo, nombre que nunca usó. Este hombre, que nace pocos días antes de que Sarmiento asumiera la presidencia, que sus tías lo consentían, que sus hermanos mayores lo consentían, supo demostrarse a sí mismo y a los demás que era un hombre de convicciones y no de conveniencias. Y esto va a marcar su vida pública, su vida personal y todos los aspectos de los que vamos a hablar de él. Por supuesto, tuvo una vida cómoda, su fortuna era una de las más grandes de Sudamérica, y el primer gesto, digamos, de rebeldía es cuando decide enrolarse en el radicalismo, convirtiéndose en secretario de Leandro Alem, cuando su destino lo llevaba claramente a ser un dirigente conservador. Su vida va a tener un cambio muy grande cuando, ya pasados los 30, que para los cánones sociales de esos tiempos, fines del siglo XIX, eran como entrar en la soltería definitiva, era un solterón, viaja a Montevideo y en una función de ópera conoce a la que iba a ser su esposa, Regina Pacini, una talentosa cantante lírica, a la que va a perseguir por el mundo a lo largo de 8 años, hasta que logró casarse con ella cuando le propuso matrimonio en el Teatro Desierto de Lisboa, el Teatro San Juan, donde él había comprado todas las entradas para escuchar simplemente él solo el canto de su amada. Se casan en París en 1907 y deciden vivir allí en una casa que aún existe y que es hoy la Embajada de Guinea. Viven ahí varios años, regresan recién en 1912 cuando se casa un primo de Alvear y es como la entrada del matrimonio, un matrimonio muy envidiado, sobre todo por las damitas porteñas que aspiraban a casarse con Marcelo, que había sido hasta entonces el soltero más codiciado, y en esa circunstancia el radicalismo lo elige como candidato a diputado en las primeras elecciones bajo la ley del voto secreto obligatorio y universal, y resulta electo diputado. Y ahí comienza a manifestar mucho más carácter del que había manifestado como alumno del Colegio Nacional de Buenos Aires o como alumno de la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Derecho, donde no se destacaba. Participaba de los debates, pero cuando algún orador lo aburría, él abría el diario y se ponía a leerlo, por lo que era habitualmente llamado la atención por el presidente de la Cámara, y él contestaba que, ante lo aburrido que estaba escuchando, prefería instruirse leyendo las noticias del día. En 1916 el radicalismo llega al poder y recibe Alvear el nombramiento como embajador en París. Para ese entonces, para la diplomacia argentina y para la diplomacia mundial, París era la capital del mundo, de alguna manera, en medio de la Primera Guerra Mundial. Ahí se ve el temple del carácter de Marcelo y de su esposa Regina, porque deciden quedarse a vivir en la ciudad de París a pesar de los bombardeos alemanes. Eso hizo que Francia condecorara a Regina Pacini y a Marcelo de Alvear por la generosidad con la que cumplieron su tarea allí. Después pasó la guerra y en 1919 se va a mostrar como un hombre de carácter y a la vez de lealtad, porque el presidente Irigoyen lo envía como
delegado a la reunión inicial de la Sociedad de las Naciones, lo que fue el anticipo de las Naciones Unidas. Alvear sostenía que había que seguir la posición de los triunfadores, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, y el presidente Irigoyen sostenía que la Argentina tenía que mantener los principios históricos de su diplomacia, es decir, defender la no injerencia en los asuntos internos de los países, que la victoria militar no daba derechos territoriales y fundamentalmente la igualdad jurídica de las naciones. Alvear y el presidente discutieron largo tiempo, pero finalmente cuando le tocó presentar la posición argentina, Alvear defendió la posición del presidente, que fue la que él tenía que defender porque no era él el que estaba discutiendo, sino que era el gobierno argentino. A pesar de creer que era una posición equivocada. Esto generó para siempre una enorme lealtad entre Hipólito y Marcelo, como se llamaban entre sí, y cuando en 1922 hubo que buscar un candidato para que el radicalismo reemplazara a Hipólito Yrigoyen en la Casa Rosada, nadie dudó que el gesto de Hipólito, acompañen a Marcelo, fue el que definió la elección. Alvear es el tercer presidente argentino que es elegido estando fuera del país. Sarmiento era embajador en Estados Unidos, Roque Sáenz Peña era embajador en Roma y Marcelo era embajador en París al tiempo de su elección. Cuando llegó, el abrazo de los dos patriarcas del radicalismo muestra el afecto que los unía, pero inmediatamente comenzaron los problemas intrapartidarios que para mí no lo fueron para el país, porque Alvear decide elegir un gabinete de notables no vinculados directamente al partido. Por eso va poniendo en los distintos cargos a hombres relevantes como Agustín Pedro Justo en Guerra, Manuel Domecq García en Marina, Tomás Le Breton en Relaciones Exteriores, después vendrá Ángel Gallardo, Antonio Sagarna, es decir, hombres que no eran conocidos tanto por su acción partidaria como por la sabiduría en los temas que tenían en sus manos. Esto generó una crisis interna en el radicalismo que se dividió entre los personalistas, seguidores de Irigoyen, y los antipersonalistas, seguidores de Alvear. Hay que decir una cosa en homenaje a la verdad: Alvear nunca fue antipersonalista, es decir, Alvear e Irigoyen nunca se pelearon, a pesar de que en algún momento discutieron. Es fundamental entender que probablemente el gobierno de Alvear sea de los gobiernos históricos el menos estudiado, porque la comparación con ese gobierno deja mal parado al resto. Alvear llevó adelante un gobierno que puede ser tildado del más democrático y republicano de los gobiernos que tuvo la Argentina en su historia. No hubo una sola confusión, y en esto tiene que ver la formación de Alvear en las democracias modernas del mundo, Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Jamás confundió el partido con el gobierno y con el Estado. Tuvo claro que eran tres cosas diferentes. Gobernaba poco tiempo porque se reunía a las 10 de la mañana con todo su gabinete, fumaba un cigarro y cuando terminaba el cigarro daba por levantada la reunión de gabinete diciendo que eso era suficiente para que sus ministros, que eran los que tenían que trabajar, supieran cuáles eran las intenciones del presidente. Fueron años extraordinarios para la Argentina en términos de logros para el país. En 1922 comienza un periodo inédito de orden en las cuentas públicas. Se llega a pagar la totalidad de la deuda pública argentina, quedando solo la deuda flotante, es decir, la que se generaba cada mes y se pagaba a fin de mes con los nuevos recursos del Estado. Era tal el impacto de la economía argentina en el mundo que el Banco de Inglaterra decidió arbitrar contra las divisas extranjeras en el mercado de Buenos Aires, quitándole ese rol al mercado de Nueva York. Los granos veían sus precios reflejados en el mercado de Rosario, es decir, la bolsa de cereales de Rosario era la que fijaba, como hoy fija la bolsa de Chicago, el precio de los granos para el mundo. La Argentina era el primer exportador de cereales del mundo, era el primer exportador de carnes, y en la Argentina se vivía una oleada de prosperidad. Yo aquí quiero ser un poco autorreferencial porque mi abuelo, que era un asturiano anarquista que llegó a la Argentina en 1925,
recordaba haber llegado como a un lugar de felicidad. Decía que vivir en la Argentina en ese tiempo era verdaderamente una sensación increíble y de hecho él se quedó aquí y murió aquí, a pesar de que ideológicamente no compartiera ninguna cuestión. Llegaban al país 150.000 inmigrantes por año, lo cual hizo que en el período de Alvear ingresaran 900.000 inmigrantes, que era cerca de un 10% de la población que tenía el país. Cuando se reabre la caja de conversión, luego de la Primera Guerra Mundial, nos encontramos con el increíble hecho de que la Argentina era el país que en el mundo más oro tenía depositado en sus bancos, algo que había comenzado en la presidencia de Victorino de la Plaza, cuando las embajadas argentinas se abrieron como depositarias de la caja de conversión y las grandes fortunas del mundo eran depositadas en las embajadas argentinas, preferentemente a la de los Estados Unidos, ¿no? El peso argentino tenía un grave problema, que era su constante revaluación por la cantidad de oro que había, es decir, valía más el peso papel que el peso oro, una cosa bastante insólita y, digamos, el presidente con su mujer, que se convirtió en la primera dama que tuvo el país, se dedicaba a grandes actividades de promoción de la cultura. Se puso la piedra fundamental del Museo de Ciencias Naturales del Parque Centenario, se comenzaron a construir 2 líneas de subterráneos más, se electrificó el ferrocarril del oeste, el ferrocarril Sarmiento, y la prosperidad alcanzaba a la ciudad de Mar del Plata, que es cuando tiene ese brote de esplendor, el barrio Los Troncos y todos los palacios que rodeaban la avenida Peralta Ramos hasta la avenida Colón. El presidente recibió visitas notables, como por ejemplo la del príncipe de Gales, que al llegar a la Argentina, en una gestión que era diplomática pero también de amistad entre los pueblos, cuando vio a Regina Pacini, le dijo al presidente: esto será una república, pero su esposa merece ser llamada reina, ¿no? Una gentileza de ese tiempo. Vino también el heredero del trono italiano, el príncipe Humberto de Saboya. Es decir, la Argentina se convertía en un país que era respetado en el mundo. La acción cultural durante el gobierno de Marcelo Torcuato de Alvear tuvo varios hitos. Las primeras exposiciones de Petoruti en París fueron solventadas por Regina Pacini. Las primeras exposiciones de Quinquela Martín en Roma fueron solventadas por Regina Pacini. Y Regina Pacini fue la impulsora de la creación de la primera radio pública argentina, radio municipal, hoy Radio de la Ciudad, que desde los palcos de viudas del Teatro Colón transmitía para hacer popular la ópera en Buenos Aires. Y también le insistió mucho Regina a Alvear para que el Teatro Colón creara sus cuerpos estables. Durante la presidencia de Alvear se creó la orquesta estable, el coro estable y el ballet estable del Teatro Colón. Otro de los aspectos más interesantes de la presidencia de Marcelo Torcuato de Alvear tiene que ver con el enorme fomento que dentro de la línea histórica petrolera del Estado Nacional, que arrancó con Figueroa Alcorta, que siguió con Roque Sáenz Peña y que se prolongó en Hipólito Yrigoyen, significó el nombramiento de Enrique Mosconi como director general de los yacimientos petrolíferos fiscales. Esto hizo de esa empresa, que fue la primera empresa estatal de petróleos en el mundo y la primera empresa integrada verticalmente desde la exploración hasta el surtidor, verdaderamente una obra maestra de la ingeniería empresarial, hizo de YPF la 10ª petrolera del mundo. Y Enrique Mosconi contrató la realización de la destilería de La Plata, se firmó el contrato y a los 8 meses y medio la destilería de La Plata estaba produciendo nafta. Esas son las cosas impresionantes de un tiempo en el cual las cosas se realizaban. Es el tiempo en el cual comenzaron a aparecer los surtidores de YPF, que auspiciaron también a una empresa privada que fue la empresa Siam, que un inmigrante italiano, Torcuato Di Tella, fundó para hacer amasadoras de pan, Sociedad Italiana de Amasadoras Mecánicas, y que sin embargo pudo pegar el salto a ser una empresa industrial de primera línea, fabricando los
surtidores que estaban en todas las calles de Buenos Aires brindando la nafta de YPF, que fue la primera empresa petrolera que puso la nafta en todo el país al mismo precio. Una gran prueba para Marcelo T. de Alvear fue cuando había que elegir sucesor. Dos de sus ministros, Vicente Gallo y Leopoldo Melo, decidieron ser fórmula presidencial para la elección a principios de 1928. El presidente Alvear, que se suponía era el líder de ese sector del radicalismo contrario a Hipólito Yrigoyen, les pidió la renuncia porque no iba a poner al gobierno y al Estado al servicio de una situación partidaria. De hecho, Alvear, sin hacerse ningún drama, perdió su sector partidario la elección en manos de Yrigoyen. Se retira, vuelve a París y va a cometer el más grave error de toda su vida política cuando apoya el golpe diciendo que había venido ese golpe a terminar con la demagogia en la que estaba sumido el manejo del Estado y del gobierno. Cuando llegó, por supuesto, Uriburu lo recibió con toda la pompa porque era el apoyo político más importante que tenía. En aquel momento entonces decide ir a entrevistarse con él y cuando sale de la Casa de Gobierno pide públicamente disculpas por haberse equivocado en la valoración de la situación política. Dice, yo pensé entrevistarme con un presidente que iba por la República y me encontré con un dictador y desde este momento me pongo a cargo del radicalismo para restaurar la República. En 1931 el radicalismo lo elige candidato a presidente, la Corte Suprema impugna su postulación porque no habían pasado 6 años desde su primer mandato, un artilugio legal que obviaba el hecho de la excepcionalidad del golpe de Estado. Ahí el radicalismo decide abstenerse, se convierte en lo que no había sido nunca, un caudillo popular que iba comité por comité recorriendo provincia por provincia para defender el radicalismo. Gracias a Dios quedan muchas grabaciones de sus discursos públicos donde se ve a un hombre decidido y sobre todo con un discurso muy progresista para la época. En 1937 es candidato a presidente de la República en elecciones que fueron fraudulentas, aunque no podemos saber la magnitud de ese fraude y por cuánto le robaron la elección. La cuestión es que ya era un hombre de edad. Él había asumido directamente el carácter de jefe del partido cuando muere Hipólito Yrigoyen en 1933. Siguió adelante con el radicalismo, siempre al lado de su esposa, a la que acompañaba en lo que había sido la obra más importante de Regina Pacini para nuestro país, que fue la formación, la fundación de la Casa del Teatro, y donde Regina se dedicó a aquellos artistas a los que les había ido mal por parte de los artistas a los que les había ido bien y que sigue siendo una obra filantrópica de las mismas características actuales, donde se conserva su despacho para que uno pueda descubrir el enorme carisma de esta mujer. Alvear sigue militando políticamente, se ve venir la elección para el radicalismo bastante favorable en el año 1943, aunque la muerte del presidente Ortiz de alguna manera frenó la intención de limpiar el escenario electoral de todo fraude. Y en marzo de 1942, mientras estaba en su casa en Don Torcuato, una casa que no había podido terminar porque, si bien Alvear era un hombre de una riqueza casi infinita, habían gastado todo el dinero líquido que tenían con su esposa sosteniendo al radicalismo en esos años. Quedaban propiedades, pero la casa que estaban construyendo en Don Torcuato, tierra que recuerda a su padre, nunca la pudo terminar y murió allí. Cuando se hace el velatorio, los radicales habían dispuesto a hacerlo en el Comité Radical, porque la Argentina era gobernada por un conservador, Ramón Castillo. En ese momento, si bien Ortiz era el presidente nominal, estaba de licencia. Regina entró en la reunión de los radicales, golpeó la mesa y dijo: Marcelo merece la rosada.
y allí llevaron el ataúd con los restos de Alvear para que el radicalismo volviera a ocupar la Casa de Gobierno, aunque sea simbólicamente. Desde la Casa de Gobierno, Alvear fue conducido a pulso a la Recoleta, algo que las crónicas no cuentan. Es decir, Alvear es un hombre al que se lo ha achicado, se lo ha disminuido en nuestra historia, quizá por la comparación. Está sepultado en la tumba familiar, que es la primera al entrar en la Recoleta a la izquierda, y su figura, que quedó opacada durante muchísimos años, ha vuelto a ocupar un espacio en el radicalismo. Los comités radicales han vuelto a colgar el retrato de Alvear presidente, y quiero contar una anécdota de la que fui involuntario protagonista cuando, año 2008, se presenta una biografía, no una biografía, se presenta una historia de la segunda presidencia de Hipólito Yrigoyen, escrita por el historiador Guillermo Gació, que es una enciclopedia de los 2 últimos años de gobierno de Yrigoyen. Y estaba Alfonsín, y Alfonsín hace un discurso muy interesante en el que dice, y algo que la Argentina tiene que tomar en cuenta, es que los 4 presidentes radicales que le dio el radicalismo al país han terminado más pobres que cuando empezaron el gobierno. Hipólito Yrigoyen, Arturo Illia, Marcelo de Alvear y yo mismo, ¿no? Y bueno, hay una gran ovación. Entonces cuando sale Alfonsín le digo, discúlpeme, presidente, mire, yo soy historiador y no soy radical, pero me gustaría decirle que me encantó su homenaje a Alvear, porque los radicales se han olvidado de Alvear y cometen una gran injusticia. Véngase, tomamos un café y explíqueme. Entonces le expliqué con las mismas palabras que hemos charlado nosotros y dijo, bueno, le agradezco porque yo lo hice intuitivamente y no sabía por qué había que reivindicarlo a Alvear.